Continuamos con la licenciada Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, social, magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos. Tiene experiencia en periodismo político e investigación periodística en el ámbito nacional e internacional. Trabajó en el área de contenidos políticos y diseño de estrategia comunicacional. Hoy nos presenta el tema Derecho humano a la comunicación universal, libertad de expresión y control del poder de mercado. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí, muy agradecida por la invitación que hemos recibido en Chile para poder asistir a este maravilloso e interesante encuentro. No pudimos estar ayer porque estamos un poquito lejos, pero bueno, viajamos bastante para llegar y aquí estamos para poder compartir cuál es la perspectiva que tenemos respecto de los temas que nos han pedido. Como bien se planteó aquí, la exposición que me toca dar a mí tiene que ver con el derecho a la comunicación universal, el derecho a la libertad de expresión y el control del poder del mercado. Yo quisiera, antes de comenzar, la verdad es que preparé un paper escrito que quisiera ir entregándoselos y por supuesto después va a estar abierto a todas las consultas y opiniones que quieran entregar. Pero antes de comenzar a la lectura, yo quisiera dedicar este encuentro, que finalmente es un encuentro de pueblos latinoamericanos, a dos jóvenes que recientemente fueron asesinados en mi país. Me refiero a Diego Guzmán y Ezequiel Borbarán, dos jóvenes que acaban de ser asesinados la semana pasada durante una movilización estudiantil por otro joven, paradójicamente, por otro joven que tenía 20 años y que, bueno, para proteger su propiedad privada y la de su padre, creyó que lo mejor era dispararle a una movilización de estudiantes. Por lo tanto, habla también un poco de lo dramático que nuestros pueblos hoy día están experimentando a propósito del modelo que ha sido impuesto y que muchas veces culturalmente confunde lo verdaderamente importante de lo suntuario. Así que quisiera dedicar este encuentro y esta comunicación con ustedes a esos dos luchadores estudiantiles. Bueno, para comenzar, yo lo primero que diría es que este primer encuentro de comunicación, justamente llamado Comunicación y Control del Poder del Mercado, se realiza a nuestro juicio en un momento extremadamente oportuno y muy importante para nuestra región. Digo oportuno e importante porque nos encontramos justamente en un momento en que nuestros diversos pueblos de América Latina y también incluso en el mundo hemos sido testigos de momentos de aguda confrontación ideológica. Batalla que se ha ilustrado en lo grueso, en el apoyo o en el rechazo a transformaciones que buscan profundizar las democracias de la región para hacerlas muchas veces más participativas y garantistas. En el marco de esas discusiones hemos podido observar una maniobra que aparenta ser absolutamente profesional, ¿verdad?, y que se produce justamente a través de las comunicaciones, cuyo objetivo principal parece ser muchas veces retrasar estas reformas en cuestión y amplificar la incidencia muchas veces de una ultraderecha golpeada, ya sea por debacles electorales o vinculada a situaciones de corrupción. Si observamos con cuidado, quienes conocemos el trabajo de las plataformas mediáticas, podríamos decir incluso que hoy día se está produciendo una especie de subversión ideológica o hegemonía de influencia, como métodos de algo así parecido a una guerra no convencional, ¿verdad? Coordinado muchas veces por derechas políticas latinoamericanas que desarrollan y buscan preparar intensas campañas comunicacionales y políticas, muchas de ellas inéditas desde las que habíamos visto durante las dictaduras, por ejemplo, del Cono Sur de América Latina. Estas campañas utilizan justamente como herramienta principal las plataformas de los medios de comunicación para desinformar, amplificar campañas difamatorias, especulaciones o apreciaciones catastróficas, no solamente en países que hoy día desarrollan procesos revolucionarios y construcciones más profundas de transformación, sino también de aquellos países que inician procesos reformistas más moderados, pero importantes, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Chile, y finalmente son plataformas que tienden a desvirtuar
la perspectiva de análisis crítica al modelo neoliberal en general. En muchos de esos casos, los grandes medios de comunicación masiva han ocupado posiciones de vanguardia para la contención de estos cambios, ocupando roles incluso a veces más incidentes que las propias derechas políticas de cada uno de nuestros países. Ellos usan intensas maniobras de deformación que muchas veces pretenden radicalizar la sociedad, tratando de impedir o neutralizar los vínculos de la sociedad misma con los procesos de reformas, con los partidos y los gobiernos que las llevan adelante. Pareciera que todas estas experiencias mediáticas no son únicas, son coordinadas entre sí, pareciera ser por un centro orientador, ¿verdad?, pero a la vez compiten entre sí a través de un relato casi idéntico, como hemos dicho, ya sea exagerando o invisibilizando situaciones según sea su conveniencia. En ese marco conviene analizar con qué es lo que atentan estos grandes medios cuando hacen aquello, es decir, cuál es el derecho que está puesto en juego con sus deformaciones informativas. Para comenzar ese análisis podríamos indagar de dónde proviene la palabra comunicación, por ejemplo. Y podríamos decir, haciendo un rápido examen etimológico, que esta palabra deriva de la raíz latina communis, es decir, poner en común algo con otro. Esa raíz de comunidad expresa algo que se comparte, que se tiene o que se vive en común. Por ejemplo, si quisiéramos revisar la historia de nuestros pueblos, podríamos decir que nuestros grandes libertadores y héroes populares han utilizado la comunicación justamente como herramienta de construcción colectiva, de poder político al fin. Simón Bolívar, José Martí, o para poner un ejemplo de Chile, Luis Emilio Recabarren. Todos ellos fueron pioneros en sus respectivos momentos históricos en comprender esta fuerza colectiva de la comunicación y su enorme potencial político. Todos concibieron, o muchos de ellos concibieron, la acción comunicacional como un derecho del pueblo, un derecho colectivo, que debe estar al servicio de la garantía de las personas. Por ejemplo, como les decía, Luis Emilio Recabarren, obrero tipográfico desde los 12 años, nacido en Chile, trabajó intensamente en medios de comunicación populares. Ejerció la dirección del periódico obrero El Trabajo, luego La Vanguardia, más tarde El Despertar de los Trabajadores, en 1912 fue fundado ese periódico. Y en fin, dedicó su vida a la organización de la clase obrera, liderando un decidido trabajo político y comunicacional por agitar a quienes eran oprimidos en las pampas calicheras del norte de Chile, organizándoles y dándoles voz, finalmente haciéndolos visibles a los ojos del país. Por vez primera, los históricamente explotados del norte de Chile adquirían protagonismo de la mano de sus organizaciones de base, pero también de sus medios de comunicación sindical, que permitían denunciar el abuso y configurarse como plataformas públicas para el intercambio de ideas y la solidaridad de la clase obrera. Aunque uno pudiese pensar que la experiencia de Recabarren es distante en el tiempo, la verdad es que no resulta ajena, tampoco fuera de contexto. Por el contrario, parece constituir la razón fundante del argumento crítico que muchos hemos tenido para analizar el estado del derecho humano a la comunicación universal y a la libertad de expresión en nuestro continente y el deber de los estados por garantizarlo. De hecho, por lo general, la vocación de los sectores más conservadores por desinformar a los pueblos se produce al amparo de marcos jurídicos que lo permiten. Marcos jurídicos que, por cierto, sobredimensionan la perspectiva individual de la libertad de expresión sin reconocer su enorme potencial colectivo, lo que genera condiciones, finalmente, para que los estados entreguen al mercado la definición de quienes hacen uso de este derecho humano, que en la práctica, en muchos casos, han sido quienes tienen dinero para instalar medios de comunicación. En Chile, por ejemplo, sería del todo natural pensar que la normativa actual, que propicia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, sería el primer obstáculo en derribar un liderazgo como el de Luis Emilio Recabarren, quien alentaba la creación de medios de comunicación de base, sostenibles y dedicados a denunciar los problemas de los trabajadores. Es más, hoy más que antes y durante la dictadura de Pinochet, y mucho más que los primeros años de transición democrática de nuestro pueblo, los índices inéditos de concentración de las plataformas mediáticas en Chile han alcanzado la menor cantidad o la menor posibilidad de pluralismo medial en nuestro país. Los grandes capitales de la derecha dominan sin problemas los principales holdings mediáticos, lo que hace casi incontrarrestable las campañas editoriales que justamente buscan estigmatizar o simplemente invisibilizar a determinados sectores sociales que son críticos del modelo neoliberal.
dejando a Chile en un lugar donde la libertad de expresión del pueblo está finalmente distorsionada por el mercado. Pero la verdad es que esta experiencia no es novedosa. Si nosotros hacemos una revisión teórica, vemos que uno de los pensadores críticos más influyentes del mundo, me refiero a Carlos Marx, advertía ya con claridad que la lucha por garantizar el derecho a la comunicación de las ideas y las concepciones del pueblo no sería una batalla fácil. Es más, si revisamos, por ejemplo, el primer capítulo de la ideología alemana, Marx decía: las ideas de la clase dominante son en todas las épocas las ideas dominantes. Y dichos en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, entonces, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se sometan las ideas de quienes carecen de estos medios para producir espiritualmente. Entonces, las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Hoy día, leyendo estas palabras, podríamos decir que países, por ejemplo, como Guatemala, muchas veces como Perú, como Chile, por supuesto, se configuran como clásicos ejemplos de los efectos de los medios de comunicación de masas como herramientas de subordinación de los sectores sociales a las ideas o intereses de la clase dominante y su consecuente instalación valórica de los valores transnacionales del mercado. Pero desde Marx hasta ahora, la perspectiva crítica ha realizado innumerables aportes al análisis de los medios de comunicación, pasando por los enfoques marxistas, intelectuales más contemporáneos. Más adelante viene la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? O, por ejemplo, autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, que instalaron, ¿verdad?, la idea de que la cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capitalismo habría alcanzado su mayor éxito. En este entendido, todo el sistema de producción en masa de bienes, servicios e ideas habría colaborado justamente para la instalación irrefrenable de este modelo. En efecto, tomando este último escenario, podríamos mirar lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con la irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs, que han irrumpido claramente como nuevo desafío de análisis. Es importante tener claro que si bien la globalización neoliberal imperante ha permitido y ha amparado una plataforma para que nuevas tecnologías de información se extiendan y con ellas se produzcan prácticamente la instantaneidad de los mensajes, esto no necesariamente redunda en democratización comunicativa. Variadas experiencias parecen ilustrar que la revolución de las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento han permitido instalar finalmente el componente subjetivo de la globalización neoliberal, es decir, el fundamentalismo del mercado con la consecuente transnacionalización valórica de este. De hecho, ciertos análisis lo dominan como el infocapitalismo, cuyas armas principales de expansión serían la microeléctrica y la cibercultura, que sobrepasarían los sistemas de producción e incluso trastocarían el nivel de comportamiento individual en las distintas localidades. Bajo esta matriz, las nuevas tecnologías parecen ser las principales generadoras de la más sofisticada herramienta difusora de valores y prácticas culturales. Cabe entonces hacerse la pregunta: ¿son las plataformas provistas por la revolución tecnológica espacios efectivamente de democratización de la cultura imperante? A nuestro juicio, hemos dicho, no necesariamente. Efectivamente, insisto, esta nueva instantaneidad otorga mayores posibilidades de información, pero en su mayoría se usan como correlato del lenguaje globalizante, cuyo afán parece también ser doctrinario, ¿verdad? Muchos son los ejemplos que podríamos dar que ilustran esto. Por ejemplo, las herramientas de información como hegemonía cultural han sido una clara muestra respecto de todo lo que ha ocurrido en Oriente Medio, ¿verdad? Hemos visto cómo finalmente Estados Unidos ha tergiversado distintas informaciones y en particular las propias invasiones que ha realizado en Oriente Medio, especialmente como los casos de Irak, Libia y ahora último el reciente caso de la guerra civil en Siria, ¿verdad?, donde la información claramente bien adulterada tendió a confundir una idea expansionista de Estados Unidos y su interés finalmente en el petróleo del vecino Irán con un supuesto afán democratizador del pueblo sirio. Pueblo que hoy día, antes de venir para acá veíamos las noticias, ¿verdad?, pueblo que hoy día tiene una guerra civil desatada y que obviamente ha implicado
enorme cantidad de muertes de civiles y de desaparición de espacios culturales muy importantes. Ahora, con toda esta dificultad conceptual que yo la planteo como para iniciar, ¿verdad?, este análisis, existe igualmente experiencias desde donde aprender. Hoy día desarrollamos este congreso, sin ir más lejos, en un lugar que tiene mucho que poder enseñarnos y mostrarnos en materia de procesos de democratización de las comunicaciones. Es más, en Chile siempre decimos que lo interesante de ser los últimos de entrar en este debate en América Latina, o uno de los últimos de entrar en estos debates en América Latina, es que podemos mirar lo que han hecho nuestros pueblos hermanos en esta materia. Entonces, si echamos una mirada a lo que ha hecho en esta última década y en los últimos 20 años los distintos pueblos de América Latina, es que efectivamente se han desarrollado amplias discusiones sociales y políticas acerca de la hegemonía de la construcción de las ideas, de los contenidos y de las informaciones. Dichos debates, en muchos casos, se han cristalizado en asambleas constituyentes o en nuevas constituciones garantistas que justamente buscan la democratización de la información y efectivamente garantizar de manera clara el derecho universal a la libertad de expresión en la información, que por cierto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la doctrina del sistema interamericano. En todos los casos, en todas estas discusiones que se han dado, ¿verdad?, se ha manifestado básicamente dos cuestiones. Primero, la garantía, el rol que debe tener el Estado como imperativo ético para garantizar este derecho y la existencia, ¿verdad?, de tres distintos tipos de medios de comunicación. Uno que tenga que ver propiamente con el Estado, es decir, revalorizar el rol público a la hora de emitir contenidos informativos y culturales, pero también, ¿verdad?, garantizar de que exista un tercer sector, que es el tercer sector social, comunitario o sin fines de lucro. Un segundo gran eje ha sido, ¿verdad?, buscar la manera de regular las materias de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, de modo de que no existan grandes conglomerados que puedan poseer toda la voz, la palabra y la imagen. Hay que decir que si hay algo que dejan claros estos procesos, primero, es que el rol de los medios de comunicación es trascendente para toda democracia. Y segundo, que la perspectiva de la comunicación como derecho es una clara derrota ideológica para el argumento neoliberal que tiende a asociar el concepto de libertad de prensa a libertad de empresa, es decir, condicionar el ejercicio de la libertad de expresión a quienes ostentan poder económico. Como lo hemos dicho aquí, en Chile vamos muchísimo más lento. La verdad es que en materia de políticas públicas sobre comunicaciones y para garantizar este derecho, la política ha sido la no política. Tal como ocurrió con muchos otros derechos universales como el derecho a la educación pública, el derecho a la salud, el derecho humano a la información ha funcionado bajo las condiciones del mercado. Tanto la sociedad como el Estado han tenido una escasa participación desde que la perdieron en plena dictadura. Por eso es que hoy tenemos tantos medios de comunicación concentrados en tan pocas manos. Ahora, hay que decir que si la situación había sido muy desprolija, extremadamente desprolija durante los primeros gobiernos de la transición democrática después de la dictadura, en esa época los medios de comunicación que habían sido críticos justamente a Pinochet perdieron su posibilidad de existir. Y finalmente lo que terminó ocurriendo es que desaparecieron. Pero todo esto empeora durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, que tendió a empeorar las cosas. En sus 4 años se amparó el crecimiento de grupos económicos, tanto con intereses tanto en los medios de comunicación como en industrias del retail, el sector inmobiliario y también en la banca. Se permitió el ingreso y el fortalecimiento de capitales extranjeros, como Time Warner, Iberoamerican Radio, que pertenece al grupo Prisa, y se coronó toda su gestión con la privatización del único diario público que teníamos y que existía desde 1917, el antiguo diario La Nación. Eso tendió a fortalecer el duopolio de la prensa escrita que tenemos en Chile, que son básicamente 2 grandes holdings, uno vinculado al grupo Copesa y el segundo vinculado al grupo Edwards, uno de los mayores colaboradores de Augusto Pinochet durante la dictadura. Podríamos también analizar, ¿verdad?, hoy día cuál es el rol que está cumpliendo Televisión Nacional de Chile, que es nuestro único canal público y que la verdad es que está bastante cuestionado porque
se financia por publicidad, no tiene un financiamiento del Estado, por lo tanto su parrilla programática depende de los devenires de los distintos anunciantes y obviamente debe competir con el sector privado. Ahora, yo les pongo el ejemplo de Chile porque me parece relevante decir de que así como Chile, aquellos países que vamos más retrasados en esta discusión en América Latina, sin duda tenemos posibilidad hoy día de mirar lo que están haciendo los otros pueblos y trabajar en base a esos ejemplos y a nuestras propias experiencias alternativas de garantizar el derecho a la comunicación del pueblo. Por ejemplo, en Chile hay que tener por lo menos en cuenta dos cuestiones. La primera, el momento social y político que experimenta nuestro pueblo, que a partir de las movilizaciones de los estudiantes durante 2011, ha traído a la palestra la necesidad de hacer reformas a nuestra Constitución heredada de la dictadura y de por fin garantizar derechos que han sido conculcados por el mercado. Por lo tanto, eso nos permite hoy día instalar la necesidad de garantizar el derecho a la comunicación universal. Hay que decir que ese actual florecimiento de Chile nos ha interpelado a instalar este debate y lo hemos hecho. Y lo hemos puesto en perspectiva de lo que es. La comunicación es un derecho humano, colectivo, de todas y todos. Por tanto, debe ser garantizado por el Estado para fortalecer nuestra democracia. En ese sentido es que diversas organizaciones sociales, el Colegio de Periodistas, la Central Unitaria de Trabajadores, hemos planteado que la nueva Constitución, esperamos sea redactada vía Asamblea Constituyente, pero esperamos también que contemple el enunciado de este derecho universal a la comunicación, con perspectiva colectiva, el cual establezca que todas las personas tienen derecho no solamente a recibir información y opinión plural, sino también a difundirla, a visibilizarse, sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales. Unido a ello, obviamente debemos pavimentar el camino para la conformación de una discusión política y social que se configure, como un espacio prelegislativo de lo que debiera ser nuestras propias leyes de medios, que democraticen las comunicaciones, regulen la concentración de la propiedad, tal como lo hemos visto, en los distintos países mencionados aquí de América Latina, como las constituciones de los distintos países, Venezuela, aquí mismo Ecuador, Uruguay, Argentina, etc. Por ahora, nosotros esperamos que el próximo debate constituyente, que ya la presidenta Bachelet anunció debiera comenzar en septiembre, justamente interpele a fortalecer este planteo y que podamos exigir que la Asamblea Constituyente contemple este tipo de hechos. Para terminar, solo para terminar, mientras esta experiencia, de construcción política se afianza, mientras esperamos discutir una nueva Constitución, una futura ley de medios, evidentemente hoy día, el día a día, tenemos que tener posibilidades contrahegemónicas de confrontar la batalla ideológica que aquí hemos planteado. Y consideramos que ahí la matriz de análisis gramsciana es mucho lo que nos puede aportar. Las posibilidades de hacer contrahegemonía son muy reales, y se han producido en nuestro país y creemos que tenemos que fortalecerla. Y yo para terminar solamente quisiera darles dos ejemplos. Primero, en Chile hemos generado una experiencia muy interesante en los últimos días. Como colegios de periodistas hemos logrado llevar al Tribunal de Ética de nuestro gremio, que es el más importante de periodistas en Chile, el caso de Agustín Edwards, uno de nuestros colegiados y propietarios del diario del Mercurio y todos los diarios de norte a sur, o la mayoría de ellos, del 90% aproximadamente, del norte a sur en nuestro país. Llevamos su caso al Tribunal de Ética al Colegio de Periodistas, lo que finalmente se tradujo en que conseguimos, con un largo proceso judicial, de que fuera expulsado de nuestro colegio. Lo que es muy interesante porque es un triunfo ético y político para el ejercicio del periodismo. Hay que recordar que Edwards fue uno de los estrechos colaboradores de Henry Kissinger, mientras el gobierno de Estados Unidos trabajaba férreamente en el proceso de desestabilización del gobierno de Salvador Allende. A cambio, habría recibido más de $1 millón por parte de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y, por supuesto, protección preferencial durante la dictadura militar. El segundo caso contrahegemónico que les quiero comentar, y que es muy interesante de recordar, son los ejercicios contrahegemónicos que ha hecho la ciudadanía organizada desde el punto de vista, por ejemplo, de la experiencia mapuche. Por ejemplo, en el año 2010 hubo una clara ruptura al cerco informativo mediático propinada por el pueblo mapuche y por sus distintos medios de comunicación de base durante la huelga de prisioneros políticos, una huelga de hambre que duró alrededor de 80 días. Luego de esos 80 días de ayuno, los medios comunitarios y locales consiguieron dar cuenta a Chile y al mundo la situación en que se encontraban estos comuneros presos en cárceles chilenas bajo procesos judiciales larguísimos y amparados bajo la aplicación de la ley antiterrorista de la justicia militar.
Obviamente esa comunicación alternativa, propia, específica, con contenidos locales y parte central de un activismo mediático del movimiento mapuche, generó, gracias a un trabajo en red, una interpretación nativa del derecho a la información, dando sentido a reivindicaciones y problemáticas indígenas desde su propia perspectiva, en la agenda no solo nacional, sino también internacional de los medios de comunicación. El hecho contrarrestó un discurso globalizador y obligó a los mass media a erradicar las publicaciones estigmatizantes respecto justamente de los mapuches entendidos como terroristas peligrosos para esos grandes medios. Me parece importante, nos parece importante poder plantear esos dos ejemplos como maneras de generar hoy día contrahegemonía mientras afianzamos un proceso político que obviamente nos hace mirar muy atentamente lo que está pasando en Ecuador y en los otros pueblos de América Latina. Eso, muchísimas gracias.